Tanto que la gente se ha enojado conmigo por salir a defender a Emilia Pérez y ni siquiera es mi película favorita de los Oscars, lo que es lo más grave. O sea, nada más para que se vea que es sincero el asunto y que en realidad es una batalla por el derecho a que todo mundo pueda contar todas las historias. Diré que para mí, de las películas nominadas a mejor largometraje en los Oscars, la mejor me parece o La Sustancia, a la que ya le dedicamos un episodio de La pinche complejidad alguna vez y que me parece, digamos, una obra maestra que utiliza el horror corporal para hablar de un problema grave de las sociedades contemporáneas, de nuestra relación con la juventud. Tengo problemillas con el final de La Sustancia, es un poquito desmesurado, me gusta el final desmesurado, pero a lo mejor se le pasa un poquito la mano. Y la otra que me parece una de las mejores películas del año es El Brutalista de Brady Corbet. El Brutalista es una película que yo no tenía tantísimas ganas de ver en el cine, a pesar de que yo soy un devoto de la arquitectura brutalista y soy un devoto de la cultura del mid-century, de la cultura de los años 50, 60 del siglo XX. Sin embargo, cuando yo leía que El Brutalista era una gran película sobre la experiencia migrante en Estados Unidos, pues decía yo, caray, pues Elia Kazan ya hizo esa película en un tono muy épico y David Lean ha hecho películas no sobre ese asunto, sino sobre otros, en un cierto tono épico que a mí me aburre. A mí las películas, digamos, que buscan tener una gran épica edificante y totalizante suelen darme un poquito de flojera. Sin embargo, soy muy disciplinado. Además, me va a tocar venir a la guía del hater con Oscar Uriel y Montse Simó el día de los Oscars. Es un gol que hago anticipadamente. Tendremos transmisión especial de la guía del hater. Entonces dije, bueno, pues la tengo que ver. Y para mi asombro me gustó muchísimo El Brutalista, porque sí es una gran épica sobre la experiencia migrante en la posguerra y sobre Estados Unidos como un melting pot, pero es una película que no es narrativamente convencional, que no es narrativamente predecible, no es una película, digamos, hecha con coordenadas narrativas clásicas, sino es una película que tiene muchas dislocaciones temporales, muchas elipsis narrativas y muchas ambigüedades, no solo narrativas, sino morales. Es decir, al director le importa poco la anécdota y le importa mucho el ambiente y le importa mucho el contexto social, político, psicológico e incluso sexual en que se producen las cosas que les pasan a los personajes, más que las cosas que les pasan a los personajes. Y eso la hace una película ambigua y rara y provocadora, y una película cuya tesis central es, pues digamos, la indebida buena prensa de que gozan los Estados Unidos en el mundo. El Brutalista es una película que trata de un personaje ficticio muy basado en arquitectos reales como Marcel Breuer o como Laszlo Moholy-Nagy, de hecho se llama Laszlo, pero Laszlo Thor, que llega como refugiado en la Segunda Guerra Mundial, llega a Nueva York, llega a Ellis Island, logra traer a su familia, empieza con muchas dificultades a tratar de ejercer su oficio en los Estados Unidos, tiene que pasar por muchas humillaciones, por hacer trabajo en una mina, paleando carbón, por soportar muchas veleidades y también por soportar, como se lo dice en algún momento un personaje antagónico de la cinta, ser tolerado. Le dice este personaje a Laszlo Thor, encarnado por Adrien Brody, nosotros te toleramos. Y esa es una de las ideas centrales de la experiencia migrante en Estados Unidos que plantea El Brutalista. El Brutalista es una película que habla de un país que se las da de melting pot, que se las da de estar abierto a todos los pobres y los necesitados del mundo que reciben la bienvenida de la Estatua de la Libertad, pero que en realidad es un país prejuicioso, un país al que le cuesta trabajo relacionarse con el otro y un país parecería casi, pues digamos, un poco vampírico, es decir, un país que se aprovecha de los talentos de muchas personas que vienen de otras latitudes para enriquecer su propia cultura, su propia economía, pero que no les otorga, digamos, la dignidad
La dignidad del ciudadano, y cuando quiero decir no es del ciudadano estadounidense, sino la dignidad del sujeto político, que no les otorga la dignidad del sujeto político. Dicen que Emilia Pérez es la película con que Hollywood quiere poner de malas a Donald Trump. No, yo creo que la película con la que Hollywood quiere poner de malas a Donald Trump podría ser El Brutalista, pero hay una película que probablemente no han visto, que deben, terminando este podcast, correr a Netflix a ver, y que muy probablemente sea la película que más de malas podría poner a Donald Trump si gana el Oscar a mejor corto de ficción. Mejor corto de ficción de acción viva es la categoría en que compite Alien, una película de los hermanos Cotler-Kreutz, Sam y David Cotler-Kreutz, que son cineastas debutantes o casi, digamos, tienen un par de cortos previos en su filmografía. Bueno, esta película, que está plenamente disponible en Netflix, que fue hecha con 3 pesos y trabajo voluntario y muchas ganas de abordar el tema migrante, trata de una pareja. Ella, digamos, tiene toda la apariencia de ser una WASP, de ser una blanca anglosajona protestante. Él tiene toda la apariencia de ser de origen latinoamericano, tiene un acento indefinidamente latinoamericano, tiene la piel morena, es un hombre guapo, bien vestido, ella es una mujer muy guapa también, o sea, sí parecen estrellas de cine. Tienen una niñita, los ve uno que se están como acabando de arreglar en el coche de camino a una cita. No entiende uno bien al principio si van a una cena, a una boda, pero él se está quitando una camiseta, poniendo una camisa de vestir, ella se está acabando de maquillar, están buscando que la niña se vea muy bien y no van a una boda, van a una oficina del Departamento de Inmigración. Van a una oficina de ICE, del Immigration and Customs Enforcement de los Estados Unidos, porque a lo que van es a que él culmine su trámite migratorio, porque él está en un estatuto migratorio transitorio y lo que busca es tener una residencia permanente, es decir, tener una green card. En algún momento hacen una antesala, como ella sí es ciudadana estadounidense, la separan en otra habitación, él se queda con la niña, los llevan a una tercera habitación y en eso está cuando de pronto pues termina él detenido y la niña también. Les incautan los pasaportes y los van a deportar en ese momento y empiezan a vivir estos personajes una angustia terrible. Es decir, esta mujer no encuentra a su esposo o a su pareja, digamos, no encuentra a su hija. Este hombre está junto con su hija a punto de ser deportado, no le puede avisar siquiera a su esposa, no tiene recurso a un abogado. Es una situación que está muy bien contada, además. La película es muy solvente en términos cinematográficos, muy trepidante y no les contaré cómo se resuelve, o mejor diré cómo no se resuelve la situación. Para que la vean, dura 17 minutos y cualquiera que tenga una cuenta de Netflix la puede ver. Pero los hermanos Cotler-Kreutz, entrevistados al respecto, dijeron que hicieron esta película como un acto de amor que lo que busca es promover una reforma al sistema migratorio estadounidense. Y es justo el gran momento para discutir esto, quizás porque es el momento en que menos posibilidades tiene producirse una reforma al sistema migratorio estadounidense. Estamos viviendo una situación en que el presidente Trump firma órdenes ejecutivas como si fueran tazas de té y se la pasa diciendo que va a deportar millones, varios millones de inmigrantes de todo origen en los próximos años y está empezando a perseguir a las agencias migratorias estadounidenses para que deporten más gente. Bueno, y en efecto, ¿cuál es la situación migratoria de los Estados Unidos? ¿Qué tantos migrantes indocumentados hay allá? ¿Qué tantos de esos migrantes indocumentados son mexicanos? ¿A qué resquicios legales están acogidos? ¿Qué sucede con la política migratoria estadounidense? Con la del presidente Biden,
con la del presidente Trump ahora, con las de los presidentes previos. Tiene algo que ver con el mundo en el que vivimos y con los flujos migratorios en los que vivimos, la política migratoria estadounidense de hoy. Y más aún, ¿logrará Donald Trump deportar a todos esos migrantes, incluidos los mexicanos? Y si lo logra, ¿qué va a pasar con esos migrantes? ¿Qué vamos a hacer con ellos, con los que regresen a México, cuando México es la principal fuente de migración ilegal a Estados Unidos, aun si está a la baja? Y eso también es algo que vale la pena discutir. Hoy dedicaremos esta emisión de La Pinche Complejidad a la pinche complejidad del problema migratorio entre México y Estados Unidos y aún de su marco histórico y jurídico. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde problemas de los que estamos hablando todos, buscamos verlos desde las aristas más complejas posibles y tratar de aportar mayores elementos para una discusión que vaya más allá del pánico moral, porque creo que estamos un poco en el terreno del pánico moral, no solo en términos de migración, sino en términos de casi todo con Donald Trump. Es decir, Donald Trump es una persona que no tiene elevados valores morales, es una persona muy antipática, es un político populista, es un político extraordinariamente divisivo, pero no vamos a lograr atajar, digamos, el rechazo de Trump a los valores democráticos y a las libertades individuales diciendo Jesús, Jesús, qué horror. Y a veces pareciera que estamos diciendo Jesús, Jesús, qué horror, más que tratando de entender el problema. Me gustaría poner un poquito las coordenadas del problema, y hace poco el New York Times hizo un trabajo que me permito citar y que me permite un poco definir cuáles son las coordenadas de este problema. Bueno, a ver, de los migrantes que están sin papeles en Estados Unidos, el 40% tiene un permiso temporal, el 60% son ilegales, pero el 40% tiene un permiso temporal o algún tipo de permiso temporal, habría que decir, porque los hay de varios tipos. Hay un estatus temporal tal cual, está el programa DACA, hay personas que han hecho solicitud de asilo, habrá que discutir qué es esto del asilo, hay personas que están acogidos a lo que el presidente Biden llamaba Humanitarian Parole, y que son programas para recibir refugiados de Ucrania, de Haití, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua en momentos específicos. De esos migrantes que están sin papeles en Estados Unidos, de esos migrantes indocumentados, 4 millones son mexicanos. Son muchísimos mexicanos, pero no son tantos como eran antes. Antes llegó a haber, en 2007, por ejemplo, había 6.9 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos y eran un porcentaje mayoritario de los migrantes ilegales. Hoy son el 37%, que es un récord histórico bajo de porcentaje mexicano de migrantes indocumentados, y son solo 4 millones. La migración mexicana decrece mientras otras crecen. Entonces, bueno, el asunto sería entender a partir de ese entramado jurídico cómo entender el problema de la migración y también pensar en cuál sería un escenario óptimo para resolver el problema de la migración tanto aquí como allá. Hoy invitamos a una experta en temas migratorios, en la agenda bilateral, pero en la agenda bilateral relacionada con migración. Y yo casi quisiera empezar, Eunice Rendón, por preguntarte, por pedirte que nos pongamos en los zapatos del otro. ¿Los estadounidenses tienen razón por estar preocupados por los flujos migratorios hacia su país o no? Bueno, yo creo que realmente no. O sea, en realidad es una narrativa que se ha hecho, creo que de forma política. Incluso si vemos las cifras del último año, han reducido enormemente los flujos a Estados Unidos por distintas razones. Incluso México durante 2024 hizo pues bastantes detenciones, casi que pues haciendo un poco esta tarea de presión de Estados Unidos, realizó un buen número de detenciones, rompiendo incluso récords de años anteriores.
Sin embargo, creo que es más bien una narrativa. Finalmente, tú mismo acabas de decir algunas cifras, ¿no? La comunidad migrante, particularmente la mexicana, pero en general, la comunidad migrante aporta en Estados Unidos. Al final, Estados Unidos es un país de migrantes también. Gracias a eso es que ha crecido. Tan solo los mexicanos aportan el 8% del PIB. Mucha de la gente que se va, pues también trabaja en servicios, por ejemplo, en A turismo, ver, en restaurantería, Eunice, leía yo una cosa que en me los asombró campos. mucho. Ujú. El 70% de los trabajadores agrícolas de Estados Unidos son migrantes. Sí, exacto. Entonces, pues yo la verdad diría que no tienen de qué preocuparse, pero al final sí hay un juego político detrás y sí hay una realidad en donde la gente cree que sí tiene que preocuparse, de qué preocuparse con los migrantes, porque ha habido un lenguaje, creo yo, exageradamente racista y xenófobo que hace parecer al migrante pues como el enemigo, el delincuente, y creo que siempre con Donald Trump esto se agudiza. Digo, hay otros personajes que cuando no está él también lo hacen, como es Greg Abbott, como fue el gobernador de Florida, en fin. Pero al final del día, creo que sí hay un mensaje muy duro, que a mí es lo que realmente me parece peligroso de Donald Trump, que incita el odio e incita también el racismo y la xenofobia. No es casualidad que en la presidencia de Donald Trump crecieron 20% los crímenes de odio, principalmente en contra de migrantes latinos. Entonces, es porque alguien que ya era racista, cuando escucha a su presidente y a sus mandatarios, porque hoy ya no solo es el presidente, es el secretario de Estado, es el de Defensa, es el de todos, la vocera de la Casa Blanca, hace algunos días diciendo que todos los migrantes que no tenían documentos eran delincuentes. Entonces, todos estos mensajes al final permean en cierta ciudadanía repito, si alguien ya es racista, hoy se siente con el derecho de serlo, de demostrarlo, de actuar en consecuencia. A mí me preocupa mucho estos anuncios de esta semana, por ejemplo, que hay en ciudades de Estados Unidos que ya están diciendo, pues si identificas un migrante indocumentado, $1,000, o en la escuela en Oklahoma que quieren ver el estatus migratorio también de los que están yendo a la escuela y de sus parientes. Entonces, todo esto lo que genera es una dinámica, creo yo, muy perversa. Entonces, para responder a tu pregunta, no creo que los estadounidenses tengan que temer a los migrantes, pero que sí creo que debemos también ampliar la narrativa y hacer ver también todas esas cuestiones positivas en las que participan los y las migrantes, particularmente en la economía estadounidense, pero además de la economía, hoy México y Estados Unidos compartimos pues más de 3,000 kilómetros de frontera, problemas y temas de seguridad, de economía, de migración, pero lo que más compartimos son familias binacionales. Entonces, todo esto que hace Trump afecta también a ciudadanos estadounidenses, por supuesto, porque la cosa ya está muy mezclada, ¿no? A niños y niñas estadounidenses que se quedan sin sus padres, que son deportados, y todo el problema que ha habido con las familias también que los adoptan, o con los propios padres que se van. O sea, en fin, creo que esto es una situación que afecta la dinámica social en general. A ver, voy a hacer algo que me gusta mucho hacer y que la gente me reclama mucho que hago, pero va a ser inevitable que lo haga en esta ocasión, que sea spoilearles la película. Y te lo voy a hacer a ti también, Eunice, pero no puedo no hacerlo porque si no, no puedo hacer mi punto. Les voy a spoilear Alien, documental, este corto de ficción nominado al Oscar en esta entrega de los Oscars. Después de que esta pareja es separada y de que son detenidos el padre y la niña y empiezan a no poder acceder a sus pasaportes, la mujer, la esposa de origen anglosajón, ciudadana estadounidense, se da cuenta de que ya pasó mucho tiempo, de que algo raro pasa, de que no la dejan ver a su familia y empieza, digamos, con la autoridad y el salvoconducto que le da su ciudadanía estadounidense a insistir en: déjenme ver a mi marido, déjenme ver a mi marido, déjenme ver a mi hija, denme sus pasaportes. Yo soy la custodia legal de la niña, denme su pasaporte, yo tengo derecho a que me den su pasaporte. Bueno, el asunto es que ella llega, digamos, como se dice en inglés, in the nick of time, o sea, en el último momento, a lograr salvar a la niña, y solo puede salvar a la niña, porque ya los van a deportar a los dos. Y cuando ella acredita que tiene el pasaporte estadounidense de la niña y que ella es la madre de la niña, le dan a la niña. ¿Qué pasaba con esa niña en la película? Y por eso me parece que la película resulta muy eficaz para los tiempos que vivimos. Esa niña
era estadounidense por nacimiento. Es decir, esa niña era estadounidense por haber nacido en los Estados Unidos y esa figura existe todavía en la ley. Esa es una figura que la orden presidencial ejecutiva que firmó Donald Trump el día de su toma de posesión quiere eliminar. Él quiere eliminar la figura de la nacionalidad por nacimiento. Y ha habido, por fortuna, ya 22 fiscales generales locales en Estados Unidos, fiscales generales estatales, que han iniciado procedimientos jurídicos demandado en contra de esa orden ejecutiva por considerarla anticonstitucional. Entonces, un poco lo que veo en esto, y 22 no es una cifra menor, digamos, se acerca mucho al 50% de los estados de la Unión Americana, pues es que tenemos a un país exactamente dividido y en una tensión permanente. Es decir, hay un 50% del país que es muy anti-inmigrante, en una lógica muy racista, que está muy enojado y al que Donald Trump, digamos, para decirlo en mexicano, le está dando cuerda. Y hay otro 50% del país que no está ahí y que tiene fiscales generales que son capaces de iniciar un procedimiento judicial en contra de la Casa Blanca para defender el derecho de cualquier persona que nazca en suelo estadounidense a ser estadounidense. Esto no lleva a una tensión política extraordinaria y difícil de resolver, Eunice. Pues sí, o sea, efectivamente creo que ahí hay jueces que han hecho su trabajo y por eso es que han bloqueado esta orden ejecutiva, como también sucedió en el pasado. Es decir, en la primera presidencia de Donald Trump, las locuras de Donald Trump las frenaron jueces federales de la misma forma. Sin embargo, son procesos tortuosos. Al final, yo estoy segura que hay algunos asuntos, incluso es que la ciudadanía podría llegar hasta el Supremo Tribunal, porque pues son las dos partes tratando de defender su punto. Claro que Trump no tiene las de ganar porque pues es claramente anticonstitucional, aunque ellos digan que es una interpretación de la 14ª enmienda, lo que se ha hecho hasta ahora. Sin embargo, me parece que sí que hay esta tesitura, a lo mejor, o esta dualidad con la gente por allá, pero que sí cada vez más yo siento que este mensaje sí permea y es muy peligroso que Donald Trump además tenga este poder en las redes, que esté Elon Musk con él, que Mark Zuckerberg con Facebook días antes en la antesala de la entrada del gobierno de Donald Trump haya quitado pues un montón de filtros para poder publicar diferentes fake news, ¿no? Según él por la libertad de expresión, pero yo creo que todas estas redes también amplifican el mensaje de odio de Donald Trump y también de pronto hacen creer a la gente que a lo mejor no lo creía, que sí, que el migrante a lo mejor sí es un delincuente, que a lo mejor sí está haciendo daño. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, y también depende de los temas. Por ejemplo, el tema de la niñez migrante siempre es un tema en el que mucha gente está a favor de los niños y las niñas. Cuando Donald Trump hizo la política de separación familiar, pues se le fueron encima muchas personas que a lo mejor están de acuerdo con él en otras políticas. O sea, sí hay ciertos... Bueno, pero ahora dice que los va a deportar todos juntos, ¿no? Sí, ahora dice eso, ¿no? Tom Homan. Pero bueno, pero igual con el tema de los Dreamers también, aunque él sacó su acción ejecutiva en su momento, aunque sigue estando en contra de este beneficio migratorio, que es para aquellos llegados desde la infancia, al final del día mucha gente pues no estaba con Donald Trump. Entonces creo que hay algunas temáticas que causan ahora sí que mayor angustia a la población en términos de lo que dice Donald Trump, pero pues en otros temas creo que sí va teniendo más audiencia e incluso a mí me preocupa que en el Poder Judicial, aunque sí hemos tenido estos jueces que han bloqueado el tema de la ciudadanía, pues sí él tiene también más aliados. Durante su primera presidencia se encargó de colocar también a varios jueces en distintos puntos y sobre todo en el Supremo Tribunal, él finalmente propuso a 3 de los jueces que hoy están y este año le toca proponer otros 2. Entonces ya ha habido algunas decisiones antimigrantes del Tribunal Supremo, o sea, como fue que todavía sigue en controversia, pero que finalmente la Suprema Corte aceptó que Texas pudiera tener una ley migratoria estatal bastante, pues que dejaba bastante que decir, porque es una ley en donde no queda claro quién es el sospechoso de haberse cruzado de manera indocumentada, el que no queda claro que las policías que se supone que van a participar en la detención por policías locales estén capacitadas para ello, o que los jueces de esos estados que se supone van a estar en temas de deportación también estén
capacitados para esa tarea. Todavía ese asunto sigue en las Cortes, porque después se fue al quinto circuito otra vez para el tema de la anticonstitucionalidad, pero de todas formas están latentes esos temas y sí hay algunas cosas que ya en el Tribunal Supremo se han definido con esta tesitura de Donald Trump. Entonces, bueno, hay que ver qué va a pasar, pero sin duda, pues ayuda tener un país con contrapesos, particularmente estos jueces federales, ¿no? Que han dado esta batalla. Y yo creo que también hay otra cosa. Tú preguntabas al principio, ¿realmente va a deportar a todos los que dice? O sea, ¿qué es lo que Donald Trump va a hacer? Yo creo que no va a deportar a los que dijo. O sea, 1 millón al año me parece demasiado. Tendría que cuatriplicar lo que él ya hizo en su primera presidencia. Sin embargo, sí creo que hoy te doy un ejemplo. El día de hoy yo vengo de recibir al vuelo de deportados de México. Estuve en el AIFA, los recibí cuando llegaron y platiqué con muchas de las personas. Y las historias, pues eso creo que es el problema. Por ejemplo, un señor al que le vamos a tratar de ayudar, pues es un señor que llegó el día de hoy aquí al aeropuerto, que además vienen encadenados, por instrucciones del gobierno mexicano, los desencadenan en el vuelo una vez que entran a suelo mexicano. Entonces, bueno, llegan aquí un poco angustiados, pero este señor, por ejemplo, tiene 3 hijos estadounidenses, una esposa que tiene la residencia por allá. Él tenía un permiso de trabajo justamente que está en la renovación del mismo, pero se han tardado mucho en renovárselo. Y el día de hoy tiene una cita porque ya tiene también un trámite con su hijo que lo pidió como ciudadano. Entonces el día de hoy tenía la firma de ese documento y resulta que el viernes lo detienen y lo regresan. Entonces, bueno, ese es un perfil. Otros, muchos eran mexicanos que habían intentado cruzarse y los agarraron ahí en la frontera. Este perfil con 20 años en Estados Unidos. Obviamente el señor no tiene nada en México, todo está ya, su negocio, su vida, su familia. Entonces, bueno, yo creo que hay que ver los casos. Y ese es el tema con Donald Trump. Yo creo que en términos numéricos no va a cumplir lo que dijo, pero sí hace este tipo de cosas. Donald Trump, a diferencia de los demócratas que también son muy deportadores, incluso Obama deportó más gente que Donald Trump. Obama fue ¿no? el más deportador, hasta donde sé. Y antes de Obama también. Pero el tema es que Donald Trump sí de pronto se mete con este otro perfil. O sea, durante su presidencia aumentaron 40% las detenciones de migrantes tierra adentro, gente que ya lleva más tiempo, más vida, más todo allá. Y eso sí es muy complejo a la hora de que lo regresan, porque de este lado ya no tienen mucho. Cuando los detienen a la hora de cruzarse, pues es otra historia, que de todas formas muchas veces violentan sus derechos, etcétera, pero bueno, al final, cuando retornan, pues de aquí venían. Pero cuando ya tienen más tiempo allá y tienen pocas redes de apoyo de este lado, en fin, muchas situaciones, los hijos están allá, muchos escenarios que son pues muy complejos. Entonces, yo creo que ese es el problema con Donald Trump, que se mete con esto, que amenaza demasiado, entonces sí genera miedo, que hay gente que no quiere ir a trabajar, hay gente que está escondiéndose porque pues le da miedo que lo detengan al salir. Entonces, yo creo que genera angustia, genera ansiedad en las familias completas, en los documentados y en los que no, porque ahí está, tú lo acabas de decir, la familia es mixta. Entonces, al final del día, creo que ese es el problema. Este miedo, esta angustia, esta sensación, este racismo que se exacerba con Donald Trump, eso es lo que realmente sí cambia con este presidente, más allá de los números, ¿no? En términos de la deportación. Y bueno, y creo que además ahora viene más rudo Donald Trump, ya no tanto con con el tema migrante, pero ahora con México, yo creo que mucho con el tema de seguridad, o sea, ahí va a estar, ¿no? Y quién dice que mañana tenemos tropas estadounidenses aquí, o sea, al final del día, pues todo este preámbulo, la verdad, a mí por lo menos no me da mucha confianza. El que a unas horas de haber hablado con la presidenta hayamos visto aviones militares sobrevolando México, unos buques al día siguiente, en fin, o sea, aunque sea en aguas internacionales, pues ellos mismos han estado presumiendo que están levantando inteligencia del tema de los cárteles tras haberlos denominado como grupos terroristas. Entonces, bueno, todo esto creo que se antoja para complicar la relación bilateral y pues definitivamente que Donald Trump va a seguir utilizando el tema migratorio y que además hoy es un presidente que viene con más experiencia. Ya no es como la primera vez, hoy tiene más experiencia y tiene, creo yo, un gabinete más rudo. Déjame regresarte al tema migratorio para ir a otro lugar, digamos, al que quiero llevarte de manera importante, Eunice. A ver, hoy escuchaba yo el Daily, un episodio reciente, el del Daily del New York Times, justamente sobre el problema migratorio. Lo que decía el corresponsal de migración del New York Times es:
Es muy probable que no se cumpla esta agenda a cabalidad, que no logre deportar a estos millones de migrantes, pero que esté utilizando todo esto como una estrategia disuasoria, como una estrategia para que no haya más migrantes. Esa labor disuasoria se ve hecha desde el sexenio del presidente López Obrador. Revisando los flujos migratorios, hay un estudio reciente muy bueno del Pew Research Center, lo que vemos es que el pico de la migración sucede en el sexenio del presidente Peña y en el sexenio del presidente López Obrador cae de manera muy importante. Hay dos factores. Uno es cómo se dio esa relación bilateral y otro es la pandemia, por supuesto, y la pandemia ayudó muchísimo a reducir los flujos migratorios, eso me queda muy claro. Sin embargo, pareciera, y creo que el aplazamiento de un mes del tema arancelario, que hay una negociación entre Estados Unidos y México para parar ese flujo migratorio que de todas maneras había empezado a reducirse. El problema en la frontera tiene más que ver ya a estas alturas. Solo un tercio de quienes piden asilo en Estados Unidos desde la frontera sur son mexicanos y los otros 2/3 son personas que vienen de más de 100 países. México es sobre todo un paso. Entonces, pareciera que va a haber menos problema en ese sentido que problema con los que ya regresan. Y te lo pregunto a ti que hoy estuviste recibiendo un avión de deportados. ¿Hay condiciones en México para, no van a ser millones, pero sí van a ser cientos de miles? No sería difícil. El gobierno de Estados Unidos está deportando a la semana alrededor de 1,100 personas. Eso no llega a millones, pero llega a cientos de miles. Pon tú que la mitad sean nuestros, pon tú que 550 sean nuestros. Eso nos lleva a recibir 250,000, 300,000 personas en un año. ¿Estamos preparados para darles educación, seguridad social, techo, es decir, para repatriarlos? Mira, yo creo que al menos los números hasta ahora, desde la llegada de Donald Trump, son menores a los que mencionas. El avión de hoy trae 87 personas y no va a haber otro vuelo, sino que hasta el jueves, me parece. En la frontera diariamente está habiendo repatriaciones por 11 puntos, cerca de 400 más o menos cada día en total. Entonces, bueno, al menos hasta ahora cror que les ha costado. Sí, que nos lleguen 500, ¿no?, a la semana. Entonces, 600 a la semana. Ahorita les han costado, pero sí pueden subir las cifras, ¿no? Eventualmente. Yo creo que, al menos de lo que yo vi hoy, pues el gobierno mexicano sí ha planeado una cierta llegada para los migrantes, o sea, al menos pues para conectarlos con ciertos servicios, con ciertas opciones también. Y algo importante, que es por lo que yo fui justamente, es porque estamos trabajando desde Agenda Migrante muy de la mano con el Consejo Coordinador Empresarial y con FEMSA para ver toda la integración también productiva de estas personas. Entonces, justamente se está viendo cómo podemos conectar la oferta con la demanda de una mejor forma, cómo podemos abrir espacios también en muchas de las empresas que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial, para que justo podamos, ahora sí que a migrantes que retornan, podamos colocarlos también laboralmente. Entonces yo creo que también se requieren otros sectores y lo que sí es muy preocupante muchas veces, pues es sobre todo en las fronteras, porque ahí se concentran diversas poblaciones, los que te regresan, pero también están los que se están intentando ir, pero también algo que a mí sí me preocupa mucho es que se reactive el programa de Quédate en México. O sea, en caso de que realmente el gobierno mexicano acepte eso nuevamente y entonces los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperen del lado mexicano, entonces ahí sí ya tienes muchas poblaciones de forma varadas en México, de forma irregular. O, por ejemplo, lo que sucedió aquí en la Ciudad de México, estos campamentos irregulares de gente que lo que está haciendo o lo que estaba haciendo es esperar su cita del CBP One, y entonces ahí, como no hay realmente una atención ni una vivienda digna ni nada, están en la calle. Y eso también... Déjame interrumpirte. El CBP One es la aplicación en la que se puede solicitar asilo, ¿verdad? Sí, era el sistema de citas para solicitar justo, sí, porque lo canceló desde el día 1 Donald Trump. Entonces también todos estos migrantes, más o menos del CBP One, había creo que 1,500 citas diarias y 250,000 personas pidiéndolo diariamente. Entonces, bueno, de por sí ya era mucho más grande el número de los solicitantes. Sin embargo, también estas personas quedaron varadas. Entonces, bueno, aquí la preocupación, y otra cosa que yo he repetido mucho, y creo que poco a poco también el gobierno mexicano tiene que afinar la estrategia de o sea, es decir, esta de México te abraza, decía la secretaria de Gobernación, que es una estrategia
pues de recepción de los migrantes. Y está bien, yo ya vi la recepción, la tienen muy bien organizada, etcétera. Y creo que poco a poco esa recepción también se tiene que ir convirtiendo en una política de reintegración migrante, en donde veamos dónde quedan, qué va a pasar con revalidación de estudios, en fin, el tema educativo para los hijos, el tema laboral, el tema de documentos. Cuando tienen mucho tiempo allá la gente llega sin documentos, entonces el Instituto Nacional de Migración les está facilitando ahorita el CURP para que con esto puedan sacar otros documentos. Entonces, bueno, yo creo que con buena organización México se puede dar abasto y además, repito, no creo que Donald Trump cumpla con las cantidades, entonces yo creo que sí podríamos bien darnos abasto con los migrantes que van a regresar con un buen plan y afinando algunas de las estrategias también del gobierno mexicano e involucrando otros actores, como en este caso el sector privado, y encontrando, perfilando, que es lo que yo prácticamente voy a estar trabajando, como entender cuál es el razonamiento del migrante, cuál es su deseo, cuáles son sus habilidades, o sea, cuál es el perfil, para ver cómo lo colocamos también mejor de este lado y cómo podemos ayudar su proceso de reintegración, que me parece que eso es importante, ¿no? Considerar y luego entender, como hoy mismo en las entrevistas que hacíamos, pues hay perfiles distintos. Una cosa es el que se intentó cruzar y lo agarraron y lo regresaron, otro es el que tenía 20 años y pues le pasa una situación y lo retornan, y otro mediano. Entonces, cada uno de estos va a tener una complejidad distinta. Obviamente el pensamiento de muchos, también hay que decirlo, cuando llegan es, ¿cómo me regreso? Voy a comprar un vuelo a Ciudad Juárez para volver a pagarle a alguien que me cruce. O sea, sí hay ese pensamiento. Es que, a ver, justo déjame llevarte ahí, porque quise además estructurar esta conversación empezando en el ámbito de lo cinematográfico, es decir, en aquello que lo que busca es conmovernos visceralmente, porque son historias humanas, como la del Brutalista o como la de Alien, y quiero terminar en la parte jurídica. En el número actualmente en circulación de la revista Foreign Affairs, hay un texto extraordinario, se los recomiendo mucho, de verdad, si leen inglés, que le echen un ojo, al ensayo sobre migración que escribe Amy Pope. Amy Pope es la directora de la Oficina para la Migración Internacional de Naciones Unidas. ¿Lo leíste, Eunice? Sí, la conozco muy bien. Bueno, el texto, pero si no has leído te lo recomiendo mucho, porque Amy Pope dice algo que uno no imagina normalmente en un funcionario de Naciones Unidas, que es, a ver, sí hay que deportar. Lo que no empieza por ahí, pero va a llegar ahí en algún momento, porque lo que dice es, lo que está mal es todo el sistema migratorio. Lo que dice Amy Pope es la concepción, y ni siquiera acusa específicamente a Estados Unidos, sino lo que es la concepción global del sistema migratorio es una concepción de los años 40, es una concepción de la posguerra, es una concepción como del Brutalista, como de Ellis Island. Es decir, en aquella época había grandes grupos humanos que eran perseguidos por su identidad nacional o política o étnica o sexual o religiosa, y que buscaban asilo político. Y esa figura se creó en los 60, que lo que buscaba era legislar lo que venía pasando desde los 30, porque lo que estaba haciendo era darle marco legal al asilo político. Los refugiados son otra cosa y pasan por el sistema de refugiados de Estados Unidos y hacen solicitudes ante la ONU, y hay una cuota de 100,000 refugiados al año que recibe el de Estados Unidos. Eso es otra historia. Pero la idea de pedir asilo era para ese mundo, pues como de Stefan Zweig, para el mundo de ayer. Lo que dice Amy Pope es, ese mundo ya no existe. La gente está migrando por razones, en un altísimo porcentaje, climáticas y económicas, por un desastre natural o para huir de la pobreza, para buscar oportunidades. Y lo que dice es, Estados Unidos da unas pocas decenas de miles de visas de trabajo desde los años 60, en lugar de buscar generar visas de trabajo para personal capacitado. O sea, lo que dice Amy Pope en gran medida es, el sistema obliga a la gente a mantenerse en la ilegalidad porque los obliga a utilizar un recurso que era político en el origen, que era la figura del asilo, para buscar una oportunidad económica, cuando debería haber un programa que fomentara
capacitación para el trabajo calificado y no calificado en el extranjero y generación de visas de trabajo con cuotas específicas por oficio para suplir la necesidad grandísima que tiene de mano de obra Estados Unidos y otros países. Ponía el caso ella de España, que tiene una población súper envejecida en donde hay muy poca mano de obra, y pone dos ejemplos en ese ensayo que a mí me impresionan mucho, Amy Pope. Uno es el caso de Alemania. El gobierno alemán tiene un sistema de capacitación y reclutamiento de enfermeros, de personal de enfermería en muchos países extranjeros porque no hay suficiente personal de enfermería en Alemania y mucha gente, pues la migración turca a Alemania es muy famosa, quiere emigrar a Alemania y le asombra a ella, Amy Pope es una mujer progresista, pero le asombra mucho que un gobierno populista de derecha como el de Giorgia Meloni tenga un extraordinario programa de migración en donde genera 450,000 visas de trabajo al año para personas que trabajen en el sector salud, en el sector de cuidados y en el sector agrícola, porque en esos tres sectores le falta mano de obra a Italia, con acuerdos con los países en donde se repatria a los migrantes ilegales, pero se acoge a nuevos migrantes que van a trabajar en esos sectores, capacitación previa por parte de expertos italianos en el territorio o por parte de expertos en el país, dependiendo del convenio que hacen. También escribe que en India hay muchos convenios de este tipo, que Australia y Tuvalu tienen un convenio de este tipo. Es decir, sé que no será en el sexenio de Trump, pero no también estamos en el gran momento de repensar nuestra idea de la migración. No tiene razón Amy Pope, Eunice, y se quedó vieja nuestra concepción de la migración y eso es lo que estamos padeciendo fundamentalmente. Pues sí, sin duda yo creo que sí hay una concepción antigua en todos los sistemas migratorios y que ha costado trabajo a estos sistemas, pues abrirse justamente a este aprovechamiento finalmente de la migración, ¿no? De una manera más inteligente. De hecho, pues algo que es muy desafortunado es que, bueno, incluso México, por la presión estadounidense, también se ha concentrado más en la securitización, ¿no? De la migración, en los temas más relacionados con el control migratorio que con la integración también de estas poblaciones. Y ahí me refiero no solo a los mexicanos que vayan a deportar, sino también algo que sucedió desde la primera vez que llegó Donald Trump al poder, es que para muchos que antes transitaban por nuestro país, México se convirtió en la opción, digamos, para pedir aquí refugio en vez de en Estados Unidos. Pero es un poco la misma condición que tú dices, es el mismo, las solicitudes de refugio hay razones y hay ciertos motivos por los que tú puedes solicitar esa figura humanitaria, pero mucha gente no cumple a lo mejor digamos que con ese tipo de razones, pero sí tiene motivos para salir de su país. Entonces me parece que cada vez más los países tendrían que tener una política migratoria productiva, que es lo que tú mencionas de cierta forma. Es decir, ¿cómo podemos hacer de esto un ganar-ganar? Porque al final la edad de muchos de los migrantes es una edad joven, ¿no? Entonces pueden ser trabajadores, mucha gente, además ya los perfiles se han ampliado, o sea, ya no solamente es un tipo de perfil que quiere trabajar en ciertos sectores. Nosotros hemos visto a muchos, por ejemplo, de los haitianos, de los cubanos, de los venezolanos que salen por otros motivos, que son perfiles también ya más formados. E incluso ahora hablando con las empresas para esta integración que queremos hacer, tanto con migrantes de tránsito que se decidan quedarse como con los mexicanos que retornen, pues es importante también entender que hay esos perfiles y a lo mejor se pueden hacer capacitaciones adicionales, pero al final del día eso puede ser un ganar-ganar. En México hay un programa de la ACNUR con el gobierno mexicano y con algunas empresas, en donde, por ejemplo, en tan solo un año de este programa, que lo que hicieron es ayudar a los que ya tenían el estatus migratorio refugiado a que consiguieran un empleo. Y esos migrantes pagaron en un año solamente en impuestos, lo que significa 2 veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio. Entonces, ahí puede haber círculos virtuosos, pero no se den automático.
hay que poner las plataformas para que se conecten, para que haya esa capacitación, para que haya certificación de habilidades, para poder realmente tener ese aprovechamiento y esa integración que también pase por lo laboral. Y yo creo, así como tú lo mencionas, que eso sería realmente lo ideal y empezar a ver pues la migración con una cara más realista. E incluso yo decía para México, con estos campamentos que tenemos luego en la ciudad. Algo que nosotros nos dimos cuenta es que se requería incluso un permiso de empleo temporal. O sea, mucha gente no se quería quedar aquí, está aquí un año en lo que veían lo de sus citas, etcétera. Pero ese año que estaban aquí, pues trabajaban y hacían cosas y todo obviamente sin documentos, ¿no? Y eso que hace ocasionaba que los empleadores también abusaran más de esos migrantes porque contrataban 2 haitianos por lo que les costaba un mexicano. En fin, entonces al final también generaba problemas sociales. Entonces creo que lo importante es ser realista con lo que está pasando y a partir de ello generar ciertas opciones también de política pública en términos de la inclusión laboral, en términos de la inclusión social y no nada más pensar que desplegando a toda la Guardia Nacional vamos a controlar el tema migratorio, porque además no lo vamos a controlar. Los factores de empuje ahí siguen y solamente, como tú lo decías, ya no solamente es la pobreza y la falta de oportunidades, está el cambio climático, está la insuficiencia alimentaria, la violencia. Pues entonces son más razones de las que antes, ya no solo es el tema económico, sino está el tema climático, el tema de la insuficiencia alimentaria, el tema de la violencia. Nosotros ese es el que vemos casi siempre, el tema del riesgo a perder la vida en el país de origen, y ese es uno de los principales motivos de empuje en México, por ejemplo, que la migración mexicana, si bien hubo una década que hablamos de una tasa cero, es decir, que eran más mexicanos los que retornaban que los que se iban, a partir de 2020 con todo y pandemia, eso empezó otra vez a aumentar y otra vez somos el primer país de llegar en Estados Unidos. O sea, en 2020, con todo y pandemia, hubo casi 500,000 detenidos por el ICE, el año subsecuente 600,000, 800,000 y más o menos ese es el promedio que tenemos de detenciones. Entonces, las causas también van a seguir y por eso la migración es una realidad que más que tratar de evitarla con control policíaco, militar y con amenazas, me parece que hay que generar poco a poco estos modelos de integración más inteligentes. Déjame terminar, Eunice, citando a una clásica del tema, que eres tú, que dices que también parte de la solución pasa por no limitar el diálogo al diálogo entre ejecutivos nacionales, ¿no? A ti lo que te parece es que suceda a muchos niveles el diálogo. ¿Por qué? Porque me parece que más con un personaje como Donald Trump, lo peor que podemos hacer es dejar la relación bilateral entre lo federal de allá y lo de acá. De hecho, incluso ahora, en este momento, este freno que se dio a los aranceles por un mes, también es porque los empresarios de allá y de acá se metieron. Es importante que la sociedad civil de ambos lados también esté involucrada, los organismos internacionales. Entre más dimensión le demos a la relación, creo que puede haber más contrapesos cuando haya propuestas pues un poco fuera de lugar, ¿no? Entonces me parece importante fortalecer esas otras relaciones entre los legisladores de aquí y los de allá, entre medios de comunicación, en academia, entre allá y acá, para hablar también y dar un contrapeso con esa fortaleza de lo que significa realmente los migrantes en Estados Unidos, de las fortalezas, porque Donald Trump todo el día habla de lo negativo y todo el día él y su gabinete están pues generando este discurso de odio en contra de las personas migrantes, lo cual puede generar incluso gente que es migrante documentada pueda sufrir un ataque de odio por solamente parecer migrante. Entonces, bueno, al final se trata de contrarrestar esto y por eso creo que es importante darle una multidimensión a la relación bilateral. Eunice Rendón, ¿dónde podemos leerte y dónde podemos seguirte en redes sociales? Bueno, leerte, verte, escucharte. Ok, todo. Pues mis redes son @Eunice Rendón en todas las plataformas y todos los viernes escribo en El Universal justamente el tema migratorio y de seguridad, que son mis 2 temas y también participo en diferentes medios y me pueden seguir en las redes. Y en Agenda Perfecto, Migrante, también @Agenda Migrante, que es nuestra organización. @Eunice Rendón, @Agenda Migrante. Gracias, Eunice Rendón. Les recuerdo que a mí me pueden seguir en redes sociales en Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads, y que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube, ahora en video y en Spotify. Y bueno, ya que estamos en El Brutalista, lo que sí, una nota para el señor Brady Corbett.
Nadie bebía champaña en flautas en los años 50. Las flautas se empezaron a usar en los años 70. Es el único error que le pude detectar a la película. Nos escuchamos la próxima.